No lo digo de broma, este es uno de los vídeos que más me va a costar grabar porque estoy en Barcelona, hace un calor que te torras, no tengo aire acondicionado, tengo que cerrar la ventana porque es la hora de ladrar, están todos los perros loquísimos y me tengo que poner una camiseta y estoy achicharrado. Pero bueno, no quiero daros pena porque el vídeo que vais a ver hoy es muy interesante, más que nada porque vamos a tocar aquellos pilares que a mí me hubiera gustado escuchar el primer día que empecé en criptomonedas. Yo el primer día que empecé con las criptomonedas simplemente eran consejos de ¡buah, compra esta criptomoneda que vas a hacer dinero! Pero realmente para mí está mal enfocado el inicio de muchas personas que empiezan en criptomonedas y es simplemente entrar para ganar dinero. ¡Guau! Esto es el chiquipark de ganar dinero y nos volveremos todos multimillonarios. Y esto no es así. Entonces, para mí el primer pilar, y es muy importante, es entender y comprender los riesgos. ¿Qué significa esto? Pues que la gente solo piensa en lo que se puede ganar y no en lo que se puede perder. Y lo más habitual es que cuando empieces en criptomonedas acabes palmando dinero. Normalmente, si eres una persona que ha empezado hace poco, el primer bullrun siempre es un aprendizaje y siempre son pérdidas. Si no tiras la toalla y sigues luchando para seguir hacia el segundo bullrun mejor preparado, no te digo que ya no vayas a perder dinero, pero a lo mejor pierdes poquitín o a lo mejor ya empiezas a ganar algo de dinero. Y el tercero normalmente es cuando haces mucho dinero. Esperemos que sea así, es mi tercer bullrun este que voy a vivir, así que siempre que vayas a empezar en el mercado cripto tienes que ser consciente de que lo más habitual es que vayas a perder dinero porque mucha gente pierde dinero, no sé cuál es el porcentaje, pero la gran mayoría de personas pierden todo su dinero porque entran aquí pensando de que esto es muy fácil y realmente te hace parecer fácil el mercado cripto, pero es una trampa para que te apalanques, metas más dinero y al fin de cuentas nunca sepas tomar profits, nunca sepas acotar las pérdidas y al final simplemente pues eres un peón, ¿vale? Que estás moviéndote por el tablero pero no sabes lo que tienes que hacer para ganar dinero de forma recurrente. Puedes tener suerte y ganar una vez, al igual que cuando apuestas, puedes tener 4 o 5 partidos de fútbol que vayas a apostar y que ganes dinero, pero eso no es el formato que tienes que aplicar para ganar dinero. Eso es gambling, no hay estrategia y sobre todo no tienes el mindset. Por lo que para mí una de las cosas más importantes que creo que están sucediendo a la gran mayoría de personas son los malos hábitos. No voy a insistir con este tema, pero cómo quieres gestionar tus emociones si tienes malos hábitos, tienes un mal entorno, no haces deporte, no meditas, no lees. Es decir, no digas que el mindset no es importante a no ser que ya seas rentable. Si eres rentable y dices que el mindset no es importante, te lo compro, te ha funcionado. Pero en la gran mayoría de las ocasiones la gente pierde dinero porque no tienen buenos hábitos. Eso es uno de los factores más importantes a la hora de poder ser consistente con tus resultados, no solamente en las criptomonedas, en la inversión, en la rentabilidad, sino en tu vida. A la hora de adquirir una habilidad, a la hora de adelgazar, los hábitos son muy importantes y es el pilar de la felicidad, porque no todo en la vida es dinero. Y al menos, si tienes buenos hábitos pero pierdes dinero, serás feliz y no serás una persona simplemente que tiene pues unos malos hábitos y que encima le tienes que sumar que no está ganando dinero. Sigamos también porque malas impresiones. Esto significa que el mercado cripto, la gente tiene la impresión de que es muy fácil ganar dinero, de que todo el mundo gana dinero y que al final, pues, ¿por qué no soñar en hacer un % en mi portafolio con $100, con $1000? La gente, pues, como que tiene ese automatismo en pensar de que mercado cripto es súper fácil. Por eso me meto en el mercado cripto porque voy a ganar más dinero y normalmente pasa siempre lo contrario. Creo que es más acertado, si no quieres realmente tomártelo en serio, que inviertas a lo mejor en Bitcoin, en Ethereum o en acciones en otro mercado. Pero el mercado cripto, el problema es que la gente viene con el sistema de dopamina reventado, quiere dinero rápido porque esa impresión que tienen es una mala impresión del mercado y entonces se meten en las meme coins y al final simplemente lo que están haciendo es utilizar a esa gente como exit liquidity. Yo soy el primero, pero tienes que entender de que básicamente vais a palmar toda la pasta si tenéis unas malas impresiones del mercado y entráis justamente por esas malas impresiones y no por el hecho de educaros, de entender de que esto es un proceso, al igual que para ser cirujano necesitas una preparación, un conocimiento y una experiencia, pues en este caso esto es lo mismo. Luego también las falsas creencias, que esto va un poco de la mano de las malas impresiones del mercado, ¿no? Donde todo es fácil, pues creo que las falsas creencias también es la de hacer muchísimo dinero, de tener $100 y hacer $100.000. Y esto realmente es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado en criptomonedas
poder entender de que vas a ganar mucho dinero sin saber gestionar antes hacer un por dos, hacer un por tres. Creo que primero tienes que ser tolerante a perder dinero, a entender por qué pierdes dinero, hacer un poquito de backtesting de tus decisiones, de tus emociones, pero no pensar que esto es soplar y hacerte un por 10, un por 20 y que vas a hacerte millonario con $100, incluso con 1000. O sea, que hagas un por 10 ya es muy complicado, pero la gente que viene al mercado cripto pensando que esto es un pim pam, lo tiene bien crudo. Luego también la realidad es que gente perdiendo más dinero del que se pueden perder, y esto siempre pasa al inicio porque el mercado cripto es traicionero. Puedes tener una entrada espectacular en el bullrun, ¿no? Donde metes $100, te haces 500, dices, hostia, si meto 100 he ganado 500, si meto 1000 ganaré 5000. La gente piensa así, la gente tiene pues un pensamiento bastante poco lógico, ¿no? Entonces, pues lo más habitual es que se apalanque, y por eso la gente en el bullrun, a medida que va pasando y hay más euforia, más está arriesgando, cuando tendría que ser al revés. A más euforia en el mercado, más tendrías que dejar de posicionarte en el mercado y exponerte mucho menos. Por eso, cuando tengas más euforia en tu portafolio, más deberías de estar expuesto a USDTs, a monedas estables, o a BTC o a Ethereum. Pero ya no en altcoins, que probablemente lo que va a ocurrir al final es que, sí, la sensación de que vas a ganar dinero, pero cuanta más sensación tienes, es que ya estás llegando al final de esa leg, de ese run. También los malos consejos, creo que es algo inevitable, y es que la persona que te va a introducir en criptomonedas no va a ser una persona probablemente experta en criptomonedas, y lo único que te va a aconsejar es que compres la moneda que él ha comprado, porque mucha gente entra comprando Pepe, entra comprando Shiba Inu, pero pocas personas entran comprando Bitcoin, ¿no? Y creo que al final es fundamental que entiendas qué es Bitcoin, que compres algo de Bitcoin incluso, y luego que ya vayas directamente a por esos consejos que te den tus amigos. Pero el consejo de, guau, tío, he comprado esta moneda y me he hecho un por dos, guau, qué guay, no te has hecho un por dos porque no es realizado el profit. El profit es no realizado. Tú te has hecho un por dos del valor actual de entrada, pero no has tomado los profits, por lo que simplemente le estás diciendo a un amigo, mete dinero en algo que yo aún no he visto dinero. Y eso es lo que pasa, que tu amigo entra, el otro amigo entra, todo el mundo está ganando, como vas ganando más y las ballenas te hacen creer que vas a ganar más dinero, tú vas metiendo más pasta, en vez de 100 metes 200, 200, 300, y a medida que vas subiendo más, metes más, ¿no? Y al final esos consejos simplemente pues es la consecuencia de que acabas perdiendo mucho dinero, ¿no? Y eso también es la mala fuente de información. Creo que en YouTube, sobre todo, hay mucha información desactualizada y hay mucho interés por medio, ¿no? Hay mucha gente que quiere que compres una moneda porque quieren que básicamente les pumpees sus monedas, que ganen dinero, y al final pues generar interés y generar FOMO en un proyecto porque le han pagado o lo que sea. Yo ahora mismo que estoy con Taitico me he dado cuenta de que el 90% de los creadores de contenido, te diría que de cada 10 vídeos, 8 son pagados. Y eso al final me hace entender de que la gente ya no piensa en simplemente aportar valor porque el proyecto es bueno o porque tiene una visión de un proyecto que puede ser interesante a largo plazo. Ya directamente todo es pagado, y al final pues como que se pierde un poco la esencia de la figura como divulgador, ¿no? De ser una persona pues con un sentido crítico, ¿no? Y por eso soy bastante crítico justamente con la creación de contenido, porque hay mucha mala información rolando por internet, ¿no? Luego también hay estafadores, hay mucha gente que se aprovecha pues del miedo del mercado, de que, ostras, si no aprendes a hacer esto de la forma correcta, te vas a arruinar, entonces te van a vender un curso, te van a vender una estrategia, te van a vender un bot, y todo esto al final, en la gran mayoría de los casos, te diría que el 99,9% de las ocasiones no va a funcionar, aunque te diga, no, es que tengo un bot que te da una fiabilidad de un 5% diario. Eso no funciona porque si fuera tan estable, ¿por qué yo tendría que estar buscando proyectos e invertir como tú ahora mismo estás aprendiendo, ¿no? Porque mis padres tienen que trabajar todas las horas que hacen, si al final podría simplemente contactar con este trader, ¿no? Que al final es un estafador, que me da un 5% cada día y yo chill, pero eso no funciona, son estafadores. Aparte también existe mucha ansiedad, ¿vale? Mucha ansiedad por el hecho de que estás ahí invirtiendo, dedicándole horas, no ganas dinero. ¿Por qué tienes ansiedad? Porque no tienes buenos hábitos, ¿vale? O sea, estos buenos hábitos que no existen, que se convierten en malos hábitos, generan ansiedad. Por eso todo esto, ¿vale? Depende de cómo entres en el mercado cripto, vas a ir hacia un camino muy prometedor, o vas a ir hacia un camino que realmente te va a llevar a la ruina. Literal, porque toda la gente pierde dinero en criptos y la única gente que gana dinero es la gente que empieza con el pie correcto. Que a lo mejor vas más lento,
¿Que te da la sensación de que todo el mundo te está pasando por el lateral? Sí, seguro, porque es la sensación de la persona que se toma las cosas en serio. Y si lo haces así, a largo plazo acabas ganando, ¿no? Y sobre todo el sentimiento de culpa. Hay mucha gente que empieza en el mercado, le dice a sus amigos que le metan dinero aquí, coge los ahorros que tenía del banco y cuando al final no va bien todo esto, pues el sentimiento de culpa te puedes imaginar que es bastante elevado, por lo que es importante que tus primeras impresiones en el mercado cripto siempre sean de a largo plazo voy a ganar mucho dinero, puedo ganar mucho dinero, pero a corto plazo lo más habitual es que pierda dinero y tómatelo como si fuera el aprendizaje, ¿no? Para empezar, pues oye, si pierdo dinero es parte del proceso, al igual que pagas para una formación, una carrera, pues miles y miles de euros o de dólares, pues en este caso para el mercado cripto tienes mucha información en YouTube, intenta obtener aquella que realmente merece la pena, pero luego tómate las pérdidas como un aprendizaje, porque ahí es donde gestionas tus emociones. Y si tratas buenos hábitos, entonces al final van a afectar para bien a la hora que tomes decisiones. Entonces, también uno de los tips más importantes es ir de más general a más concreto. No vayas a memes de primera, no hagas lo que todo el retail hace, porque todo esto que estás viendo ahora mismo en pantalla para mí es una locura. O sea, la gente ya se va directamente a las memes de 1 millón de market cap, de 500.000 de market cap, van al grupo premium de este creador de contenido y ya se olvidan de todo el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque están buscando el dinero inmediato. Están buscando soluciones a sus problemas en otras personas, en las decisiones de otras personas que no conoces, que no sabes qué hábitos tienen, no sabes qué trayectoria tienen y no sabes realmente si esas oportunidades funcionan o no funcionan. Entras ahí por desesperación. Yo nunca he entrado en un grupo de señales cuando el 99% de la gente siempre entra en grupos de señales o en comunidades con la intención de que les digan qué tienen que hacer para ganar dinero. Y en este caso, creo que lo más habitual es que la gente vaya a lo más concreto cuando empiezan en criptos, memecoins, GameFi o lo más Degen. Pero creo que tener una visión panorámica del mercado y de lo que es la blockchain, de qué es Bitcoin, creo que al final te da más confianza en saber en lo que estás invirtiendo, en el futuro del ecosistema, ¿no? Por lo que siempre empieza con las criptomonedas más grandes, aunque sepas que eso no te dará dinero, pero para entender realmente dónde te estás metiendo. Cuando entiendas qué es Bitcoin, cuando entiendas qué es Ethereum, las Layer 1, las Layer 2, los NFTs, metaversos, cuando tengas una cultura general mínima, entonces vas bajando, ¿vale? Y ya te vas directamente pues a monedas que pueden ser un poquito más arriesgadas, pero porque sabrás tolerar el riesgo. Porque los pilares que tú tengas ya habrán incluido una de las normas que es puedo perder dinero. Y lo más probable es que siempre pierdas más de lo que vayas a ganar, al menos a nivel de operaciones. Es decir, puedes de 10 operaciones perder 8 y ganar 2, pero con esas 2 ganar el suficiente dinero para recuperar las 8 pérdidas y encima ganar dinero. Una vez conozcas el mercado, céntrate en qué te gusta más y qué se te da bien. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene sentido que te metas en las meme coins si odias este ecosistema. No entres solamente por el dinero porque a largo plazo te va a pasar factura. Si eres bueno, por ejemplo, en Layer 1, si eres, por ejemplo, una persona crack en GameFi, te tienes que especializar en eso. Eso es lo que a largo plazo te va a funcionar. Que luego, por ejemplo, sabes que eres bueno en GameFi, pero ahora mismo toda la liquidez está en meme coins y quieres rotar un poco de tu capital en meme coins. Genial, hazlo. Pero ahora mismo, de todo mi capital, el 90% está en lo más estable que os podáis imaginar, entre muchas cosas, Bitcoin. Pero lo que pasa es que la gente lo hace al revés. El 90% de su capital está en cosas Degen y no se están formando en nada y simplemente están persiguiendo el FOMO porque te dicen 3 youtubers, no, compra esta moneda porque esta narrativa, bla, 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 y eso no funciona. Eso funciona si eres una persona que tienes información insider, si tienes información exclusiva antes que el resto de personas y si no, palmarás pasta. Y si no me quieres hacer caso, inténtalo y luego me cuentas. Así que, sobre todo, empieza con poco capital y ves a más. Si tienes, por ejemplo, $1000 para invertir, no vayas con $1000 a comprar un token o 500 y 500 dólares, porque no tendrás más balas para acertar. Al principio, cuando empiezas, tienes que practicar, practica todo lo que puedas. Practica, practica y practica. Cuando hayas practicado, entonces verás los resultados y como te quedará capital porque has sacado unas conclusiones y no has quemado todo el dinero de primeras, entonces podrás volver a invertir y poco a poco pues ya no estarás simplemente gastando el dinero o invirtiendo el dinero en aprender, sino que ya aprenderás y encima ganarás dinero porque tenías muchas balas que podrían ser 100 balas en vez de tener 2 balas con el inicio del capital que tú tienes. Tienes que buscar obviamente una blockchain barata, no te vayas a Ethereum que las fees te van a
joder, vivo y no es coña, ¿vale? Entonces, el siguiente punto es deja de ver vídeos en YouTube. ¿Por qué digo esto? Porque para mí es importante que entiendas lo siguiente. La experiencia no se consigue viendo vídeos. Tú puedes aprender muchas cosas, absorbes conocimiento, pero no experiencia. Puedes ver muchos vídeos de cocina, pero si no cocinas, nunca vas a ver el resultado final, el tangible, el que te interesa, ¿no? Al final el símil es ver vídeos de cómo crecer tus bíceps o pectoral, ¿vale? Eso no te va a dar experiencia. Te da conocimiento, pero no crecimiento. A ti lo que te interesa es ver vídeos de cómo crecer tu bíceps, porque eso me da conocimiento, pero luego me voy al gimnasio y aplico ese conocimiento. Ahí es donde ganas experiencia, que al final haces crecer tu conocimiento a la vez, ¿vale? La experiencia y el crecimiento van de la mano, pero es importante que no te embobes mirando vídeos de YouTube y no te pienses que viendo vídeos de YouTube te van a dar la gema que va a hacer un por 100 o un por 200. Es muy complicado. ¿Es posible? Tampoco. ¿Puede ocurrir? Sí. Pues tienes que entender que las oportunidades realmente, las que vas a hacer más dinero, no van a salir nunca de un canal de YouTube normalmente. Entonces, arranca con vídeos, pero no te quedes así. Repito, otro símil es como intentar dejar de fumar. Si solo ves vídeos de cómo dejar de fumar cigarros o marihuana, pero no te pones a ello, no te pones a practicar, no te pones... O sea, no te enfrentas a tus miedos, nunca lo vas a lograr. De poco te va a servir. Y esto es un problema que hay mucha gente que ve muchos vídeos, pero opera muy poco, y lo poco que opera son decisiones de otras personas. Entonces ese no es el camino correcto porque no estás construyendo unos fundamentos. Simplemente lo que estás haciendo es fiarte de otras personas en base a un criterio que no conoces, en base a un riesgo, a un capital que tampoco conoces, y eso es perder ya no solamente tu dinero, para mí es perder oportunidades y tu tiempo sobre todo. También otro punto importante, y es trabaja tu intuición. Ella es la que te dará la rentabilidad. ¿Y la intuición qué significa, Marc? Pues la intuición significa básicamente que estás viendo un gráfico, ves el market cap, ves cómo están organizadas las billeteras, la liquidez, la narrativa, el Twitter, haces un análisis on-chain y todo dices, te cuadra. Esa intuición es la que trabajas básicamente a base de experiencia y de perder mucho dinero, ¿vale? Yo he perdido muchísimo, pero muchísimo dinero, que si lo dijera la gente diría, madre mía, estás loco, pero es que a más pierdes también, luego más ganas. Al principio vas a palmar mucho dinero, más que de lo que ganes, pero si realmente tienes esa visión a largo plazo y de hacer las cosas bien, al final esa balanza va cambiando y llega un punto donde ya no palmas dinero, porque llegas a tener tanta información de tanto valor que a largo plazo vas a ganar muchísimo dinero. Pero es importante sobre cómo haces las cosas, entender cómo haces las cosas y cuestionarte por qué pierdes dinero. Entender, ir a la base fundamental del problema. Y repito, a veces simplemente te darás cuenta que no es tu capacidad de análisis, sino es tu entorno y tus hábitos. Lo repetiré las veces que haga falta hasta que parezca que soy ya un hippie, pero la gente que es rentable se va a reír de la gente que no nos haga caso, porque la gente que normalmente es rentable tiene unos hábitos espectaculares. Y lo veis sobre todo en la forma de cómo habla, de cómo se expresa y de eso. Hostia, una persona que realmente ya no es el dinero que tiene, sino es la energía que tiene, ¿no? Entonces, ¿sigues tu intuición? Sí, entonces confías en ti y tienes posibilidades. Pero si sigues tu intuición y tú me dices no, eso significa que no confías en ti y tampoco confías en tus posibilidades, por lo que eso lo que genera es una dependencia de otras personas. No puedes ser independiente, necesito depender de otras personas. Y ahí es donde la gente va a buscar las respuestas en canales de YouTube. A youtuber de turno que le dé el dinero o al grupo de Telegram VIP que le dé el dinero. Entonces, no confías en ti, no confías en tus posibilidades, entonces persigues oportunidades de otras personas, ¿vale? Y la solución a este problema, ¿vale? Si tienes que perseguir oportunidades de otras personas, yo te diría, ¿vale? Porque aquí esto ya es el foso, o sea, aquí es el último paso, persigues oportunidades y palmas dinero, pero creo que la solución cuando ya estás persiguiendo oportunidades es que tengas paciencia. Tómate un break. Analiza por qué estás persiguiendo oportunidades de otras personas y no estás generando tus oportunidades, no estás generando tu edge, tu ventaja. Cuando tienes esa paciencia, entonces las oportunidades vendrán a ti. No vendrán diciéndote, Marc, esta moneda es un por 100. No, incluso las oportunidades vendrán a ti y palmarás pasta. Pero porque has estado siempre persiguiendo oportunidades. Entonces, desde pasar de un extremo al otro,
de estar persiguiendo oportunidades a que vengan a ti, es una evolución. Estás perdiendo dinero porque persigues oportunidades de otras personas que no funcionan, seguirás perdiendo dinero, hasta que llegará un punto donde empezarás a ganar dinero. Pero tienes que luchar a contracorriente por todo lo mal que has hecho en el pasado. Esos malos hábitos de pagar cursos que al final simplemente querías ganar dinero rápido y no funcionaban porque no funcionan, pues todo esto es un proceso. Por lo que si no tienes un buen mindset, estás perdido en este mercado, chico. Entonces, mentalidad a corto plazo es muy mala en las inversiones. Este es el resumen que os quería dar. Siguiente punto es círculo que te rodea a la altura de tus objetivos. Si tienes un círculo que te cae muy bien, con tus amigos te lo pasas genial, sales de fiesta, todo el mundo tiene un buen curro, pero crees que realmente no está a la altura de tus objetivos, lo siento, pero te tienes que alejar, ¿vale? Y no hace falta que tengas 5 amigos Warren Buffett para conseguir objetivos, pero puedes tener amigos que no solamente sean inversores, pero que sean personas con una buena intención, con un buen corazón, que sean amables, que tengan buena energía, que hagan deporte, que no tengan malos hábitos, que si de vez en cuando te quieres hacer una fiesta, háztela, porque yo este fin de semana me voy a ir a un festival, voy muy pocas veces de fiesta, pero cuando voy de fiesta voy con todo, y ya os lo digo de verdad, pero tenéis que entender esto, ¿no? De que al final tu círculo realmente marca mucho los resultados que vas consiguiendo por el camino, y al principio, cuando yo empecé con todo el mundo emprendedor, inversiones, no filtraba realmente el círculo que tenía, me daba igual, pero luego me he dado cuenta de que eso me quitaba esa energía, esa frecuencia. Necesitas estar rodeado de gente que quiera esos objetivos de vida y no tienen que ser materiales. Simplemente una persona que sea buena persona, que tenga buen corazón y que sobre todo quiera impactar en la vida de los demás y sobre todo la suya, eso a mí ya me basta. Yo no me rodeo solamente de inversores, me rodeo de muchos empresarios, muchos emprendedores y gente también de la calle. Pero es gente que tiene buena energía y a mí eso me suma, ¿no? Y sobre todo gente que tenga aspiraciones en la vida, porque esto te motiva a seguir luchando y sobre todo no pierdas la esperanza ni la ilusión hacia tus objetivos. Cuando pierdes la esperanza y también pierdes la ilusión, estás jodido, porque eso a veces es lo que te mantiene vivo. Puedes tener constancia, ser disciplinado, pero cuando ya pierdes la esperanza es la última pieza del puzzle que si nunca la encuentras, porque has perdido la esperanza, nunca vas a conseguir aquellos objetivos. Porque la esperanza y la ilusión siempre tiene que estar. La ilusión de saber que en un futuro vas a poder vivir de las inversiones tiene que estar. Y la esperanza de algún día va a llegar tiene que estar. Si las matas, estás jodido. Por eso es importante tener un círculo que te motive, que te inspire, que te ayude. Porque gracias a ello nunca perderás ni la esperanza ni la ilusión. Entonces, ¿qué vida quieres ahora o en 5 años? Prepara un mood board con imágenes. Básicamente un mood board es coger imágenes de internet que de alguna forma puedan hacer referencia a la vida que tú estés buscando en unos años. Puede ser pues una casa, puede ser por ejemplo tú viajando, puede ser una playa porque te gusta estar cerca de la playa, puede ser por ejemplo un cuerpo físico espectacular, un pectoral espectacular. ¿Qué es realmente lo que necesitas para ser feliz? ¿Qué es lo que estás visualizando? Pues eso es el ejercicio que tienes que hacer después de ver este vídeo, un mood board. Y os digo una cosa, es curioso, pero hace justamente una semana, en el último directo dije una cosa muy importante en mi vida, y hace una semana que completé el mood board que hice en 2019, justamente hace una semana, para que veáis que el poder de la visualización puede ante todo. O sea, todo está aquí, chicos, todo está aquí, las inseguridades, los miedos, el conocimiento, la experiencia, todo está aquí. Si no cuidas tus hábitos, que están aquí, todo lo que vas a aprender no servirá de nada. Entonces visualiza y agradece cada mañana. Llámame loco, pero yo haciendo todo esto he conseguido lo que mucha gente está deseando. No sé si es lo que tú estás deseando, pero si estás escuchando este vídeo es porque realmente o no lo has conseguido, o a lo mejor estás llegando o lo has conseguido, pero creo que es muy importante visualizar y agradecer siempre a la vida todo lo que tienes. No somos conscientes de lo afortunados que somos de ya solamente poder ver un vídeo en YouTube, poder escuchar, poder ver, poder invertir, tener capital, no estar en un lugar en guerra, no tener penumbra, tener una familia que te quiere. Todo esto es de agradecer. Y el camino lo construyes, que construyes te llevará al éxito. Es decir, es confiar en el proceso, trust the process. Cada día suma. No te digo que cada día seas un robot, pero cada día suma. Y si muchas veces tiras la toalla porque dices, no, esta semana no voy a hacer nada, la semana que viene tampoco, vas a ser mediocre. Y si eres mediocre, ya sabes el resultado que vas a tener, ¿no?
Y también tener amigos interesados en criptos ayuda mucho. Y también busca una comunidad si no tienes amigos interesados y haz que les interese. O también puedes hacer que les interese a todos aquellos amigos que te rodean y no les interesan las criptomonedas. Les puedes hacer que se enganchen a las criptomonedas. Transmitir con pasión lo que te gusta va a hacer que las personas se enganchen. Mucha gente me dice, tío Marc, a mí no me gustan las criptomonedas, pero desde que veo tus vídeos me encanta. Por cómo lo transmites, por la pasión que tienes ante todo esto, ¿no? Y creo que es muy vital el rodearse, el tener una comunidad, tener un grupo de amigos. Y si son amigos de toda la vida, mucho mejor, porque te lo vas a pasar teta piruleta. Y luego también el desarrollo personal. No entraré mucho en detalle porque para mí estos son los pilares, es entrenar. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy entrenando 4 veces a la semana, 5, y me hace gracia porque lo hablo con Antón, un saludo si estás viendo el vídeo, que es un amigo mío, y a veces le digo, hostia, a veces entrenas 2 días y es como que ya te sientes mal, como que no estás siguiendo el ritmo que tienes que seguir, cuando la gran mayoría de personas en todo el mundo no entrenan directamente, y mucho menos entrenan un día, y mucho menos entrenan 2 días. Pero te acostumbras a entrenar 4 o 5 días, te sientes bien, y de golpe dices, madre mía, entreno 2 días y soy una mierda. Pero bueno, sinceramente, el entrenar, el hacer ejercicio, el jugar a baloncesto con tus amigos, el andar, subir escaleras, todo esto te va a hacer sentir mejor físicamente y mentalmente. Y es un pilar. Come sano, descansa bien y también bórrate las redes sociales excepto YouTube. Por favor, olvídate de las redes sociales. Y si no me haces caso, es que estás enganchado. Punto y final. O todo o nada. ¿Qué quiere decir con esto? Dedicas el mismo tiempo que otros en criptomonedas. Cuando digo otros es el resto de personas que nos rodean en el mundo, es decir, somos una sociedad, pues el resto de personas, ¿dedicas el mismo tiempo que ellos? Sí, entonces serás la media, no destacarás. ¿Qué significa? Que conseguirás el mismo resultado que toda la gente. ¿Y qué significa eso? Que perderás dinero. Y volvamos a la pregunta, ¿dedicas el mismo tiempo que otros en criptomonedas? Sí. También, otra vez, pues entonces nunca conseguirás lo que buscas en criptomonedas. Vete a otro lado, no pierdas el tiempo. Hay muchas formas de ganar dinero haciendo agencias, siendo diseñador, haciendo producciones, puedes invertir en otros mercados, puedes hacer un e-commerce, hay muchas formas de emprender. Pero realmente, si no le dedicas más tiempo que la media, no dediques tiempo a criptomonedas. La suerte puede acompañarte a corto plazo, pero no a largo plazo. Y esto lo digo porque hay gente que empieza a ganar dinero y se creen que son los putos amos, y esto no es así. No es así o no suele ser así. Sacrifica lo que te quita tiempo y que puedas prescindir de ello. Analiza dónde pierdes más tiempo y selecciona bien con quién pasas el tiempo. ¿Encerrarte en un búnker en casa? ¿Eso es buena idea? No. Descansar y estar con los tuyos es importante para tu bienestar. Si estás todo el día encerrado en casa, no te da el sol, no haces deporte, no haces vida de ser humano porque somos seres sociales, entonces estás jodido. Esa es la realidad. Entonces, la pregunta, o todo o nada. ¿Dedicas el mismo tiempo que otros en criptomonedas? Si la respuesta es sí, ya sabes lo que vas a tener. Sigamos. ¿Quieres hacer mucho dinero? ¿Quieres, creo que lleva tilde en pregunta, disculparme? Tienes que ser capaz de perder mucho dinero. Aguantar la tolerancia al dolor, buena salud mental, mejor gestión y sobre todo tomar profits cuando nadie lo vaya a hacer. Y muchas veces esto es ir a lo contrario de lo que la gente te está diciendo. El rollo, tío, ¿pero cómo vas a tomar profits? Estamos haciendo ATH y está todo explotando. Ahí te está dando una pista tu mejor amigo, el retail, de que hay mucha euforia y eso hay que cortarlo. No te digo sacar todo, pero sí ir tomando ganancias, ¿no? Por lo que marcar zonas de venta antes que el precio llegue a esa zona es genial, ¿vale? Y sobre todo, no rotes profits a otras monedas. Es decir, estás en medio del bull run, estás haciendo mucho dinero, no hagas la de gano mucho dinero, lo meto en otra moneda, gano mucho dinero, lo meto en otra moneda. No, o sea, ganas dinero y lo que vas a hacer es, a lo mejor una parte la rotas a otro proyecto que tenga potencial, pero una parte, por favor, déjalo parado en USDTs o en BTC, pero páralo, como si fuera una tesorería. Esto es muy, pero que muy importante. A medida que hay más euforia en el mercado, más porcentaje en stable tiene que haber. Básicamente lo que os he dicho, ¿no? Entonces, un tema interesante. Forma un grupo de inversores o amigos. ¿Por qué digo esto? Pues porque interpretar el mercado juntos, tomas mejores decisiones, tienes un mayor éxito en el mercado, por lo que play smart no es hacer trampa. ¿Por qué? Porque al final, trabajar en grupo siempre te va a dar mejores resultados, ¿no? Interpretas mejor el mercado, te motivas con tus amigos, tomas mejores decisiones, mayor éxito, juegas inteligente.
esto no es hacer trampas. La gente que va lobo solitario por internet, pues sinceramente, lo tenéis que hacer muy bien, tenéis que ser muy buenos para ganar dinero. Pero realmente la gente que gana dinero, que veis por internet que ganan dinero, no van solos. Es un grupo de personas, lo que pasa que solamente una persona es la que mejor está doxeado, ¿no? Por lo que si vas solo, tienes menos avance. Y tienes que entender que nadie te va a banear del mercado por ir en grupo, ¿vale? Y si vas solo, vas a tener menos éxito en el mercado. Es decir, todos son ventajas, ir con un grupo, júntate, conoce gente, ves a los eventos, escribe a mí, escribe en comunidades o en telegrams de, ostras, alguien de Barcelona, alguien quiere hacer un grupo, todo esto te va a sumar, todo esto te va a sumar. Y luego, os quiero hacer la siguiente reflexión y es, mercados tradicionales, como el SP500, te da un retorno anual de un 9,81%. Vale. Mercado cripto, volatilidad alta en comparación con mercados tradicionales. Hay mucho surrealismo. Aquí una falta de ortografía. Por lo que hay mucha volatilidad extrema. Entonces, dicho esto, viendo el contexto de mercado tradicional y mercado cripto, el objetivo que ahora mismo tienes que plantear es evitar buscar un por 100. Logra un por 2, domina la bestia, porque el mercado cripto es una bestia, y yo te lo anticipo. También tienes que aprender gestión monetaria y emocional, y eso te va a impulsar a tener mayores rentabilidades. El hecho de no pensar en rentabilidades muy grandes de dinero. Ves poco a poco. Cuando consigas hacer un por 3, ya no verás tan complicado hacer un por 5, pero de primeras no vayas a intentar hacer un por 5 para decir me he hecho un por 5. Eso no funciona. Primero siempre tomar profits para experimentar ganancias y también experimentar las pérdidas. Y sobre todo no te compares, ¿vale? Marca tu propio camino. Este sería básicamente el resumen de lo que a mí me hubiese gustado ver, escuchar de una persona que tiene 7 años de experiencia. Es un vídeo que lo he hecho de forma egoísta, como si fuera para el Mark de hace 7 años, y creo que es uno de los vídeos que a lo mejor tendrías que estar viendo más veces, sobre todo cuando pueda tener la sensación de que me estoy desviando del recorrido o del camino que estoy haciendo, porque es como la Biblia. Si entiendes esto, vas a entender muchas cosas en el mercado cripto. Y si hace falta que lo veas 20 veces, míralo 20 veces. En algunas cosas no estarás de acuerdo, en algunas cosas sí, pero por lo general no me he inventado nada y casi el 90% del contenido que has escuchado es lo que las personas con más éxito en el mercado cripto seguramente te podrían estar diciendo. Por lo que tómatelo al pie de la letra. Seguramente si sigues todos estos consejos te va a ir mucho mejor que el resto de inversores cripto. He hecho este vídeo con total intención de ayudarte. Si quieres más información, sígueme en mi Telegram. No te lo pierdas, que hay mucha información y muchas cosas que no subo en YouTube, y también sígueme en Instagram. Eso es todo, espero que te haya gustado y pon en los comentarios cuál podría ser un pilar que podríamos añadir a este vídeo. Un saludito, chicos, chao, chao.